Buenos días desde... Ay Dios, ¿dónde estoy? Desmadrugado estoy. Buenos días, viajeros, buenos días, muchachos, buenos días tú que me ves allá atrás de esa pantalla de televisión o de celular o de tablet o no sé exactamente dónde me estés viendo. Buenos días. ¿Se acuerdan que yo les dije que junto con las cuevas que les enseñé, la gente combina esa visita con un castillo muy peculiar? Pues vamos a ir a ese castillo que está aquí a 9 kilómetros y es un castillo muy especial, así que vámonos. Ese de ahí es el castillo de Prediyama, que ostenta el récord Guinness al castillo en una cueva más grande del mundo. La verdad está muy impresionante desde aquí afuera, pero vamos a entrar a conocerlo y les doy más detalles. Llegué tempranito, apenas están abriendo, entonces por eso no hay gente, pero es muy popular. En la época medieval vivir en un castillo no era necesariamente cómodo, porque los castillos no eran palacios, eran lugares con el objetivo de la defensa y la protección. Por lo tanto, la seguridad era lo más importante. Por eso la razón de que este castillo esté en una cueva, está en una posición que le ayuda mucho a la protección. Le perteneció a varias personas, pero el dueño más famoso era el célebre Erasmo, que murió de una forma no tan célebre, ahí en ese cuartito de ahí que era su baño. Uno de los sirvientes lo sobornaron y les dijo a sus enemigos: oigan, ahí la pared del baño está muy delgadita. Entonces cuando él vaya ahí a hacer sus necesidades, yo les hago una señal con una vela y ya le disparan. Y en efecto le aventaron una, no sé si bala de cañón o catapulta, y ¡paz!, tiraron la pared y lo mataron. Espero que haya gozado su última evacuación. Aquí se puede ver claramente la unión de la cueva con la pared del castillo. Pero vean algo muy interesante. Crearon esta serie de canales, esto, para recolectar el agua que exuda la caverna y tener agua. Wow, o sea, prácticamente eran como dos castillos. Este es el que está dentro de la cueva. Se llama el Castillo de la Cueva y tiene hasta su propio puente levadizo. Y estaba allá hacia el final de la historia del castillo, estaba usado solamente como ya último recurso en caso de que el castillo fuera conquistado. Y está espectacular, me encantó este sitio y vale mucho la pena visitarlo y es perfecto combinarlo junto con las cuevas. Me encantó. En agosto se lleva a cabo aquí en el castillo un evento muy famoso dedicado al caballero Erasmo, que aquí se llena de caballeros medievales. Les voy a mostrar unas fotos que me pirateé de internet. Y también durante verano se pueden visitar las cuevas que están debajo del castillo. Yo no las voy a visitar porque los voy a llevar a otro sistema de cuevas, que no es el que vimos ayer, sino otro muy especial. Viajeros, estamos llegando a las cuevas de... No sé si estoy pronunciando bien, pero es como... Shkojian. No sé cómo se pronuncian. Bueno, estas no son tan famosas como las que visitamos ayer de Postojna, pero son más importantes y están declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Les conté ayer que la gente toma muchas fotos con flash y toca las cosas ayer en Postojna. Pues bueno, aquí son muy estrictos, entonces las cámaras están prohibidas en los tours, así que no se los voy a poder mostrar, pero nos vemos en un par de horitas y les cuento. Discúlpenme, viajeros. Espectacular, viajeros. Esto estuvo demasiado espectacular. Ahorita les cuento más. Estas son las cuevas de Skotjan, las más impresionantes que he visitado en toda mi vida.
Claramente estas son fotos del internet y no le hacen para nada justicia a lo espectacular de este sitio, que gracias a su gigantesco atrio de 100 metros de altura se ha ganado el título de Patrimonio de la Humanidad. Si me dieran a escoger entre estas y las famosas cuevas de Postojna, que son muchísimo más visitadas, definitivamente escogería estas. Solo al final del recorrido te permiten hacer algunas fotos, pero es prácticamente en la puerta de salida. Un alucine. Pero bueno, hay que seguir la ruta hacia nuestro último destino de Eslovenia. Llegamos a la playita y ya está haciendo mucho calor. Pero bueno, bienvenidos a Pirán, viajeros. Les voy a contar, me costó mucho trabajo encontrar dónde dormir porque lo reservé hace poco, como todo Eslovenia, y ya estaba prácticamente lleno. Muy complicado porque el lugar es chiquito, entonces no hay muchas opciones de alojamiento. Entonces todos los hostales estaban llenos, los hoteles disponibles estaban carísimos, Airbnb carísimo también, y los cuartos que había eran unos verdaderos hoyos. Pero encontré este hostal que acaba de abrir hace 2 meses. Y no está nada mal, hay poquitos cuartos, duerme poquita gente, este es de 3 personas. Y está a 5 minutos del centro, solo que se aprovechan un poco y no está barato. Me costó 42 euros la noche, lo cual no lo hace barato, pero te dan tu toalla, tu locker de seguridad y hay aire acondicionado. Así que esta es mi cama donde voy a dormir. Así que, bueno, vamos a conocer Pirán. Vean nomás qué belleza, viajeros. Esta es la plaza principal de Pirán. Como pueden darse cuenta, ya todo es diferente, ¿no? Tiene un look diferente y es porque toda la costa adriática tiene una influencia marcadísima italiana, porque esto perteneció a Venecia en algún momento. Mañana les voy a mostrar todos los lugares que hay que ver aquí, porque hay varios lugares para ver. Hay un pueblo, digamos, vecino que se llama Portoros, que es donde está la fiesta, donde están los grandes hoteles, pero yo preferí este porque acá hay más cosas que ver y está más pintoresco. Hoy voy a explorar un poco, necesito una cerveza y aparte dicen que los atardeceres aquí son bellísimos. Aquí mucha gente habla italiano, por eso si de repente hablo italiano, disculpen. Falta más o menos 1 hora para que se meta el sol. Desde aquí tenemos una muy buena vista de la plaza principal, pero si quieren todavía una vista mejor, habrá que subir a ese campanario que está por ahí. Vamos. Uy, se ve un poco rústico esto, espero que no se caiga, ¿eh? Ay Dios, esto está muy rústico. Seguro que hasta las maderitas se doblan. Aquí va a haber un accidente. Las escaleras son rústicas, pero las vistas... Pequeñito Pirán, pequeñito pero lleno de sorpresas que mañana vamos a explorar, viajeros. Así que disfrutamos de este atardecer y nos vemos mañana. Muy buenos días, viajeros, último día en Eslovenia, así que lo vamos a disfrutar. Les voy a mostrar este hermoso pueblito que se llama Pirán y vamos a disfrutarlo. Les voy a mostrar algunos sitios que hay para ver, vamos a meter al agua y sobre todo vamos a disfrutar. Espero que hayan dormido bien, ¿durmieron bien? Me alegra mucho.
Vámonos. Antiguamente Pirán, como muchas de las ciudades de la costa adriática, o probablemente todas, estaba amurallada. Aún se conserva gran parte de esta muralla y hay algunas partes que se pueden visitar. Si me escuchan bofeados, que todo es subida, todo es subida, 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 subida mi vida. Por 2 euros pueden subir aquí al Museo de la Ciudadela, creo que así se llama, y pueden ver unas vistas muy panorámicas de Pirano. Este sitio junto con el campanario son los miradores de la ciudad. Aquí digamos que lo ves más amplio y desde el del campanario ves así la plaza y todo. Los dos están bonitos y lo bueno es que están baratos. 1 euro el campanario y 2 euros este, pues la verdad, no es nada. Eslovenia no tiene mucha costa, de hecho si ven hacia la derecha pueden ver Italia y eso que está ahí ya luego es Croacia. Pirán estuvo bajo el mandato de Venecia más o menos unos 500 años y es que aquí muy cerca hay unas salinas, entonces esta área digamos que era la proveedora de sal para el reino veneciano. Por eso se puede ver muy marcada la influencia veneciana en la ciudad. Ahí, ese casco histórico, de ahí ese lugar tan beautiful, bonito, qué bonito lo bonito. Esta es la Catedral de San Jorge, que es la iglesia más bonita de Pirán. Hay que pagar 1,50 € para entrar y vale la pena. Ahí hay un Cristo de madera que es una imagen de suma importancia cultural para Europa. Estaba muy bonita la iglesia, la verdad, y hace tanto calor allá afuera que me siento muy creyente porque llevo buen rato acá adentro. Hemos llegado al corazón de la ciudad, que esta es la Plaza Tartini. ¿Y quién era Tartini? Pues esa estatua que está por ahí, que dicho sea de paso, nació en esa casa de por ahí que ahora está convertida en un museo. La plaza está muy bonita y su forma tan peculiar se debe a que esto antes era el puerto. Es decir, si yo estuviera parado en este mismo sitio hace, digamos, algunos siglos, pues estaría nadando, ¿verdad? Aquí entraban los barquitos, una cosa muy bonita. Hay varios edificios de interés y es el lugar, digamos, más representativo de Pirán. Una cosa muy bonita. Híjole, se me atravesó mi amigo el helado. Están bien buenos aquí en este lugar que se llama Zvezda, que está aquí en la plaza. Y este cuesta 1.60 y se llama Harmony. Miren, viajeros, este es el lugar más popular para comer aquí en Pirán a un buen precio y se llama Cantina Klet. La cantina está allá y aquí es la cocina. Y entonces te formas, ordenas, te dan una concha con tu número de pedido y luego ya vas por él. Todo es self-service y tiene muy buena fama. 9 euros. Well, enjoy. Thank you. Viajeros, estuvo buenísimo mi pescado. De verdad, muy bueno. Por solo 9 euros, una ganga. Buenísimo. Si andan de culturales viajeros, este de atrás es el Museo del Mar o Museo Marítimo, que la verdad está muy bueno. Cuesta 2,50 € entrar, está barato y la verdad está bien padre, y la casa en la que está ubicado está muy bonita y te cuenta toda la historia marítima del país. Me gustó. Esa tarde, mi última tarde en el país, caminé hasta que las suelas de mis zapatos estuvieran hechas polvo. No es necesario tener un rumbo para saber a dónde debes ir. Estuve reflexionando sobre mis 10 días en Eslovenia y todo lo que había aprendido en tan corto tiempo mientras disfrutaba de las fotogénicas calles de este sitio. Pirán es de esos encantadores pueblos costeros donde la vida pasa lento pero se disfruta profundamente. Es como que en automático uno entra en un estado de relajación y reflexión que aligera la importancia de lo banal, dando paso a lo que realmente vale. El lugar perfecto para despedirme de Eslovenia.
increíble poder realizar un viaje sin expectativas y dejar que todo te sorprenda. Dicen los que saben que la desilusión está ligada a la expectativa, así que cuando tienes expectativas es probable que te desilusiones, pero si no esperas nada, recibes todo. Y eso es exactamente lo que me pasó en Eslovenia. Esta nación es un regalo para los ojos en todos los sentidos, sus paisajes, sus montañas, sus ciudades, sus lagos, sus ríos, sus mujeres que tienen fama de ser una de las más bellas del mundo. Y si a eso le sumamos que es un país poco visitado, pues tenemos todos los factores para tener un gran viaje. Hvala Eslovenia.